La primera persona que trajo la penicilina, que la trajo no, que la compró y la trajo aquí era un tal Foria, que era un cambullonero muy antiguo, que su hijo fue portero del Castellón, estuvo aquí en Las Palmas, y luego un tal Elías, que era el que la distribuía. Este ya empezó ya a distribuirla un poquito a un plan mayor, ya le vendía a toda la gente de la isleta, ¿sabes? Porque este señor vivía en la isleta. Sí, era muy conocido el Elías de la penicilina. Cambullonero era exactamente personas que iban a los muelles para tratar con los barcos, para poder comprar las mercancías que no eran confiscadas. Fueron unos hombres valientes, atrevidos, salían con sus falúas de esta zona aquí del refugio, que esta era la zona de donde tenían su zona operativa, y iban al encuentro de los barcos, porque ten en cuenta que en la primera etapa del puerto la mayor parte de los barcos fondeaban, no atracaban. Entonces había que ir con falúa para acercarse a ellos. Pertenezco a una familia de cambulloneros. Mi bisabuelo era cambullonero, mi abuelo era cambullonero, y entonces estar el viejo allí, ¿no? Y salir, ¿qué es lo que quiere? Y tal, porque le estaban pidiendo que por favor penicilina o algo. La existencia de documentos como el carné negro y otros elementos que denotan que las autoridades sabían que esos personajes operaban en una relativa clandestinidad. La gente le pedía una máquina de coser. Claro, ya se lo decías al del barco, y el próximo viaje te traía de Inglaterra una máquina de coser, que sabía que la tenía vendida, una Singer. Se arrimaba al barco y le enseñaba al pájaro y cantaba al pájaro. Y ellos se quedaban asombrados. Ah, sí, venga. Y mi padre, sí, venga. Ponía el pájaro que cantaba aquí y le daba otro. Gerardo lo que hace es mandar a representantes suyos, es decir, empleados cualificados, que son una avanzadilla de lo que más tarde será su propia familia. Con una orden que era abrir una tienda en la mejor calle de la ciudad y en el mejor sitio de la calle. Porque eso sí, el cambullonero hasta que desapareció, lo que se había inventado, yo creo que ellos cuando trajeron la roca de la luna, es que ellos ya tenían un trozo de roca, lo que pasa es que estaban callados. Durante casi un siglo, hasta finales de los 60, fueron una figura imprescindible en los puertos canarios, especialmente en el de Las Palmas. Hoy, en Objetivo Canarias, recordamos la labor de los cambulloneros, los encargados de comerciar con los barcos internacionales que llegaban a las islas. En 1957 fue un año lleno de grandes acontecimientos. Se creaba la Comunidad Económica Europea y Rusia ponía en órbita con un mes de diferencia los primeros satélites artificiales de la historia, el Sputnik 1 y el Sputnik 2, este último con la perra laica a bordo. En Estados Unidos inventaban el frisbee y en el terreno musical, mientras Paul McCartney y John Lennon se conocían en Liverpool, Elvis Presley triunfaba con el rock de la cárcel. Aquí en España, Sara Montiel cantaba eso de Fumando Espero. En cine fue el año de Senderos de Gloria y el séptimo sello, pero también fue el momento de decirle adiós para siempre a Humphrey Bogart. En nuestro país se ponía a la venta el primer 600 y el Real Madrid ganaba su segunda Copa de Europa. En las islas, La Palma sufría lamentablemente la tragedia del Llanito en la zona de Las Breñas, cuando unas fuertes lluvias causaron cerca de una treintena de fallecidos y graves pérdidas económicas.
En 1957 en los puertos canarios estaba en pleno apogeo la figura del cambullón. Así era como se denominaba a los hábiles comerciantes canarios que con ingeniosas artimañas se ganaban la vida haciendo negocios con las tripulaciones de barcos de todas las nacionalidades que recalaban principalmente en el puerto de La Luz y de Las Palmas. No está muy claro cuándo aparece esta figura, pero hay escritos que sitúan esta actividad a comienzos del siglo pasado. El cambullonero se acerca al barco, pide permiso, cambayón, permítame comprar dentro. El cambullonero accede al barco, además ya tienen de un viaje para otro, ya van haciendo amistades. 1883, Las Palmas de Gran Canaria. Se inaugura el puerto de Las Palmas, conocido como Puerto de la Luz. Desde su nacimiento se convierte en punto de encuentro de cambulloneros, que también actúan, en menor medida, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. El cambullón es un oficio de compra y venta, principalmente en forma de trueque, que llevan a cabo los canarios con los barcos provenientes de otros países que atracaban en el muelle. Una actividad que surge como tal a finales del siglo XIX, pero cuyos orígenes se remontan mucho más atrás en el tiempo, asociada a las actividades de contrabando llevadas a cabo en el archipiélago canario para luchar contra el monopolio comercial de la Casa de la Contratación de Indias. Esta tenía su sede en Sevilla y fue creada en 1503 para fomentar la navegación con los territorios españoles en ultramar, como Canarias. El origen de la palabra cambullón no está del todo claro, aunque se cree que podría proceder de la expresión inglesa come buy on, es decir, sube a comprar. Es una actividad de gran importancia durante la primera mitad del siglo XX, pero a partir de los años 60 comienza paulatinamente a desaparecer. Tu padre fue cambullonero. Tus tíos fueron cambulloneros, tú fuiste cambullonero también. ¿Cómo le explicarías a la opinión pública qué era ser cambullonero? Ser cambullonero es un tema que la gente lo tiene equivocado. Pensaba que ser cambullonero era unas personas que eran trafulleros, que hacían trafullo, y no es así. Realmente fueron unos hombres valientes, atrevidos, salían con sus falúas de esta zona aquí del refugio, que esta era la zona de donde tenían su zona operativa, y iban al encuentro de los barcos, porque ten en cuenta que en la primera etapa del puerto la mayor parte de los barcos fondeaban, no atracaban, y entonces había que ir con falúas para acercarse a ellos. Él se levantaba sobre las 6 de la mañana, 5:30, 6, y yo cuando yo lo veía, yo abría la puerta y lo veía que salía y estaba lloviendo, yo es que me hinchaba a llorar. Cambullonero era exactamente personas que iban a los muelles para tratar con los barcos, para poder comprar las mercancías que no eran confiscadas. Lloraba, yo era una niña. Yo digo, ¿por qué mi padre tiene que ir así, lloviendo, a vender pájaros y a vender esto? ¿Por qué? Cuando yo sea grande, le voy a ayudar y, ¿sabe? La cosa de los chiquillos. Pertenezco a una familia de cambulloneros. Mi bisabuelo era cambullonero, mi abuelo era cambullonero, mi tío abuelo era cambullonero. Además, mi tío abuelo era de aquí del Sanapú, muy conocido, Momito, Momo Zaragoza. Y mi familia, prácticamente me crié en ese entorno, ¿no? Porque en los cambulloneros había 3 tipos de cambulloneros. Cambulloneros que iban a los barcos que venían de Sudamérica, los cambulloneros que iban a los barcos europeos y los cambulloneros que vendían los manteles y cosas que se ponían en el muelle para venderlas a los marineros. Se compró su barquilla, ya metía todo en la barquilla, iba el corsé y su sombrilla también para que no mojarse, pero así todo fue un cambullonero de esos buenos. Las autoridades decidieron, junto con el alcalde, legalizar la situación y crear un carné, que era el famoso carné negro. Digo, es que yo tengo cierta edad, había un papel de color marrón, bueno, pues en eso. Estaba relativamente observado con una relativa normalización la existencia de documentos como el carné negro y otros elementos que denotan que las autoridades sabían que esos personajes operaban en una relativa clandestinidad,
pero que eran fundamentales para adquirir determinados elementos. Ese carnet tenía la particularidad que no vencía, se expiraba hasta con la muerte cuando moría el cambullonero, sacaba el carnet. Tenía un carnet, además, que se lo colgaba y se le permitía con el carnet acceder a bordo. En lo más alto yo pondría al cambullonero bombista. El cambullonero bombista era el que llevaba al bombo, la autoridad. Era el que estaba autorizado por el capitán a subir a bordo. El bombo es distinto, ¿no? El bombo es que todos los tripulantes de a bordo tenían un gasto que el capitán autorizaba, decidía cuánto podía gastar. Los miembros de las tripulaciones, a veces con el consentimiento de los capitanes y en ocasiones no, realizan también sus actividades comerciales a bordo y mejoran sus rentas, sus salarios, ¿no? Era una persona algo culta, hablaba inglés y francés seguro y tenía esa relación con las consignatarias, tanto que los capitanes le daban una lista de tripulantes y le decían, pues mira, este gastó 1.500, este, bueno, 1.500, lo que fuera, tal. Entonces el cambullonero bombista, cuando se iba al barco, iba a la consignataria y con aquella firma del capitán le pagaba todo lo que habían retirado. O sea, tenía una verdadera autoridad. El cambullonero que tenía el carnet negro estaba autorizado a subir, subía a bordo y entonces se encargaba de una pequeña tienda. Y entonces allí, sin necesidad de dinero, de transacción ni nada, le iba vendiendo a los serios tal y el capitán autorizaba en la lista la parte de eso. Y después la consignataria o la compañía era la que le pagaba al cambullonero. Había, no sé si una jerarquía dentro de los cambulloneros o había distintos estatus. ¿En qué consistía? Efectivamente, sí. Tenemos al talayero. El talayero o vigía era uno que se ponía arriba de la isleta, ten en cuenta que no había ni telegrafía ni teléfonos móviles. Entonces de lejos veía el barco y con bandera hacía señales al avisador y le decía qué clase de barco venía, si era un cásteles, si era un paquete, si era muchas plumas, sí, porque cada barco tenía su nombre. De la isleta al refugio, eso lo hizo Néstor Álamo, pero enterándose él de aquí, de allá, de aquí, de allá, por gente que era el cambullón, que los nombres de la gente famosa ahí. Mi abuelo bebía mucho, pero los días que estaba el barco en puerto no probaba una gota de alcohol, absolutamente, bueno, ninguno de ellos yo creo. El vigía, que normalmente era un chico joven, el vigía, que también era su categoría, cobraba también. El avisador, que se llamaba así, corría por todas las casas, por ahí por el refugio, por Sanapú, por la isleta, por donde fuera, que ya viene el barco tal. Porque eso era una falta de respeto hacia el compañero, se les podía escapar algún detalle, porque se conseguían los barcos saliendo ahí a remos muchas veces y habían verdaderas pegas por llegar, ¿no? Y él quería hacer una canción del cambullón, porque yo le dije a él que mi padre era cambullonero. Él hacía así y entonces yo sabía que eran muchas plumas. Era un barco, le decían muchas plumas porque tenían muchas grúas, le decían muchas plumas. Yo soy Llona la Cangreja, nieta de Pancho Paíno. Yo nací cambullonera y mi madre fue lo mismo, que era mi padre. La Cangreja, nieta de Pancho Paíno. Yo nací cambullonera y mi madre fue lo mismo. Mi padre murió en la costa, Virgen de la Soledad, de la isleta al refugio. El chico bote, su misión era ese, remar para que el cambullonero estuviese quieto y luego ayudar a servir los paquetes o las cosas. Y el primero que lo cogía era el que normalmente hacía las primeras transacciones. Claro, mi padre era locura con el cambullonero. Dice, mira, Mari, fui al muelle y todo el mundo cantando el cambullonero. ¿Qué son las taifas? Las taifas eran las personas componentes de un grupo, por ejemplo, la taifa de los barcos argentinos,
eran 7 u 8 personas que se dedicaban nada más que a los barcos argentinos. La taifa de Senapú, eran 7 u 8 personas que se dedicaban a los barcos europeos. Las taifas de los barcos japoneses, eran grupos de personas que formaban un equipo y que les llamábamos taifa. Para que vean qué clase de personas eran estos caballeros, para mí caballeros. La taifa de Lelilla, por ejemplo, bueno, las taifas las formaban 3, 6, incluso 10 personas. Después había algunos que iban por libre, pero eso no se les tenía en cuenta. Pero en la taifa de Lelilla, por ejemplo, había una cosa simpática. Si uno de ellos, porque llegaba un barco y no podía ir porque tenía catarro, gripe, que en aquel tiempo estaba de moda la gripe y tal, iban los compañeros, pero cuando traían el sol, se le daba su parte, igual que si hubiese ido a trabajar. ¿Y quién decidía esas taifas? ¿Los propios cambulloneros? Entre ellos mismos. Por ejemplo, mi padre tenía 4 o 5 amigos, pues esos se dedicaron ahí a los barcos sudamericanos, la gente del Senapú, como era Juan Luis, cada uno tenía su estilo y su manera de trabajar, y sus barcos, no se podía, por ejemplo, mi padre no podía ir a los barcos europeos, ni la gente que iba a los barcos europeos podían venir a los barcos sudamericanos, se respetaba, eso siempre ha sido un respeto total. Eso en la marina mercante, o en la marina de pesca, mejor dicho, se llama trabajo a la parte. Pues él utilizaba eso, pero nadie los obligaba. Me consta que lo hacía la taifa del Lelilla. No sé si de Díaz Casanova lo hacía, o no, pero el Lelilla sí. Los barcos que más normalmente trabajaban mis padres y la taifa de mi padre, porque eran por taifa, había 3 taifas, eran los barcos argentinos. Los barcos argentinos normalmente traían café. Entonces mis padres y sus compañeros trataban con los marineros y ya sabían la cantidad de café que podían traer para ellos comprársela, y nosotros se lo comprábamos a ellos a bordo, la sacábamos para tierra y había un comprador en tierra. Dentro de las taifas había especialidades. Y otra cosa curiosa, no se interferían. Por ejemplo, estaba el cambullonero pajarero, estaba el gambucero, el tratista, el frutero. Bueno, un mundo, pero la cosa simpática es que entre ellos no se interfería. O sea, el que vendía fruta no se iba a vender la muñeca aquella. Normalmente siempre era maíz, café y pintura. Esas eran las verdaderas compras que se hacían en los barcos, yo hablo de los barcos sudamericanos. No tenían dinero ni nada, si te daban un estrechón de mano y te decían a las 5 estaba. Entre ellos no solían haber pleitos, además las cosas se resolvían de palabras. Porque recordemos que eso no es un comercio a gran escala, ni mucho menos. Estamos hablando casi de comercio minorista, aunque es cierto que en ocasiones pues adquirían 20 sacos de grano o lo que fuese, pero estamos hablando de productos específicos que transportan las tripulaciones en los buques. Trabajaba muchísimo, ¿no? Se pegaba 4 o 5 días ahí. Mientras hubiera barco en muelles, el tío se quedaba siempre los 4 o 5 días con todas las operaciones. Los cambulloneros, o algunos de ellos, no sé, porque todos no se puede generalizar, hicieron fortunas, auténticas fortunas con esa actividad. Sí. El cambullonero en eso se parecía mucho. Bueno, yo soy de los marinos modernos, yo ahorré un poquito, pero los marinos modernos lo que ganábamos no lo gastábamos. El cambullonero ganaba mucho dinero, y además ganaba en divisas, en dólares. Lo que pasa es que todo lo que ganaban un día, que podía ser el sueldo de un obrero de Almote de 6 meses, se lo gastaban en una noche. Pues sería bastante irregular, ¿no? Porque dependía de otros factores de ocio también que había en aquella época y que el cambullonero, pues, a los cuales era muy afín, ¿no? Sus aficiones eran 2, el fútbol, 3, el fútbol, los botes, que tenían un bote preferido que ellos le decían el nuestro, que era el porteño, y después el muelle grande, el fútbol, que eran socios del Victoria, todos eran socios del Victoria, el porteño y los cabarets. La vida del cambullón era, en la mayoría de los casos, principalmente bastante bohemia, no era tan reglada como es hoy en día. Lo digo por mi abuelo, que sí era bastante bohemio. Yo creo que era un ocio, era el ocio del fin de semana. Y yo con un cambullonero, el día que me casé, le dije, mira, me voy a casar tal día. Hombre, ¿qué quieres? A un cambullonero le podías pedir lo que quisiera, porque perrastería punta pala. ¿Qué te compro tal? Le hubiese dicho un coche y me compro un coche, ¿eh? Sí, porque los cambuyoneros eran así. Los gobernadores militares que hubieron aquí y tal, pues como ellos mantenían otros tipos de leyes, ¿no? Otras normas sujetas a la palabra, al honor de entre ellos, y después eran gente muy solidaria, ¿sabes? Que no eran gente tampoco, igual que eran un poco cabra en el aspecto de mujeres y tal, es cierto también que eran muy solidarios. Los que trabajaban en el cambullón pues venían de hacer sus comercios con los barcos y desembarcaban, se iban a tomar algo y lo mismo ya se embarcaban directamente en un bote de latina. Habían periodos, lo que te digo, periodos muy de bonanza y yo vivía con ellos. Porque eso sí, el cambullonero hasta que desapareció, lo que se había inventado, yo creo que ellos cuando trajeron la roca de la luna, es que ellos ya tenían un trozo de roca, lo que pasa es que estaban callados, ¿sabes? Los cambulloneros elevaron el trueque a la categoría de arte intercambiando productos locales
por productos extranjeros que no se conseguían en las islas fácilmente, como mantequilla, pintura, café e incluso tabaco y alcohol. Su papel fue fundamental también tras la Guerra Civil, ya que consiguieron medicamentos como la penicilina, que salvó muchas vidas. Durante la Guerra Mundial, los cruceros de turismo se paran porque los submarinos alemanes merodeaban las aguas de Canarias y entonces, ante el miedo, pues prefieren no viajar. 1852. El ministro de Fomento del Gobierno de España, Juan Bravo Murillo, promulga la Ley de Puertos Francos de Canarias, un conjunto de medidas económicas que reduce los aranceles a los barcos que atracan en el archipiélago canario. Esto constituye un importante incentivo para el comercio, que se traduce en un aumento de la exportación del plátano y el tomate con el continente europeo a principios del siglo XX. Al mismo tiempo, sirve de empuje a la actividad de los cambulloneros. La situación se prolonga durante más de un siglo, pero la implantación del régimen económico y fiscal de Canarias, el REF, en 1972, termina siendo un duro golpe para los puertos francos, que pierden gran parte de su atractivo fiscal y, por extensión, para los propios cambulloneros, cuya actividad comienza a verse drásticamente reducida. La influencia de los británicos es cierto que a partir del siglo XIX adquiere una relevancia importante. No por casualidad, Gran Bretaña había sido la cuna de la Revolución Industrial, lideraba el comercio internacional, lideraba la flota mercante mundial. ¿Cuánto podemos decir que comienza la actividad portuaria en las Palmas de Gran Canaria? Empezó primero, digamos, en el siglo XVIII, en el antiguo muelle de Las Palmas, en el Parque de San Telmo. Pero realmente aquí era un muelle muy rudimentario, los barcos casi no podían operar por las rompientes que había en los arrecifes. Siempre Santa Cruz fue un pueblo de pescadores y por eso tenemos el sobrenombre de chicharrero, del chicharro que le subíamos a vender a la laguna, y aquí dice que se quedaban con los pescados mejores, ¿no? ¿Por qué Puerto de Cabras? Porque, como decía, es una bahía natural y porque además el fondeadero es abrigado y era asequible para las operaciones de embarque y desembarque. No había puerto, sino era a través de las playas o de la zona costera. Canarias, a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, revaloriza su posición, digamos, a nivel internacional. Hablar de los británicos y hablar de Canarias es hablar de una historia encontrada a partir del siglo XIX, aunque si bien es cierto hay relaciones previas. Hoy tenemos uno de los puertos más importantes de España y de Europa. ¿A quién le debemos este puerto? ¿Quiénes fueron los impulsores de la construcción de este puerto? Dos hermanos. Uno, Fernando León y Castillo, digamos el político, que llegó incluso a ser embajador de España en París durante 25 años, y su hermano Juan de León y Castillo, que era mayor y que había nacido en Las Palmas de Gran Canaria, y Fernando Entelmo. Juan era ingeniero de caminos, canales y puertos, y nada más terminar su carrera en Madrid se vino aquí a las islas a desempeñar su función. Pero realmente son los británicos en el siglo XIX los que de alguna forma intervienen de forma decisiva. Muchas de estas familias desarrollaron realmente auténticos imperios comerciales. La familia Miller, por ejemplo, para la historia económica y marítima y también social de Gran Canaria es fundamental en la expansión del sector marítimo portuario, en la expansión también de sectores comerciales de exportación, dinamizan e incentivan esas actividades que también eran desarrolladas con capital canario. Antes de llegar los turistas, comienzan también a venir los barcos fruteros, porque las Islas Canarias fueron exportadoras de la cochinilla con la que se hacían los tintes, de la barrilla, de la hierba pastel. Cuando empezamos ya con el plátano, los tomates y el vino, sobre todo el vino, que era lo que venían buscando los ingleses. La influencia británica más importante en la zona, sea por importancia económica, la de David John Leake. El apellido Leake está íntimamente asociado a la isla de Gran Canaria desde el año 1890, que es cuando desembarca aquí por motivos de salud el patriarca de la familia, John Milber Leake, que procedía de Madeira. David John Leake se queda definitivamente en Gran Canaria en el año 1915 con su primera esposa. Claro, cuando llega aquí era un hombre con experiencia laboral, había estado trabajando en la construcción del ferrocarril en Canadá y entonces pues desarrolla aquí esos conocimientos técnicos que él tenía. Eso le sirvió para coger zonas de eriales, roturarlas y convertirlas en amplias zonas de cultivo. Él de hecho era tan brillante como ingeniero que tenía un sistema de conducción de agua desde Agaete hasta Guía
y desde ahí hasta Gaete podía impulsar agua con la misma tubería por medio de sifones. Fue pionero, un gran impulsor en el cultivo del plátano y un gran impulsor en el cultivo del tomate. Fue pionero en el cultivo de la fresa y pionero en el cultivo de las flores. Hablan los expertos y los historiadores que Juan de León y Castillo lanzó a Gran Canaria un siglo de adelanto, puesto que empezó a construir carreteras, puentes, acequias, el lazareto de Gando, los faros. La llegada de los puertos francos y el comercio libre de mercancías fue el despegue definitivo de Canarias en el mapa mundial. Bueno, Gran Canaria, pues como podía estar en el año 1914, totalmente tercermundista, ¿no? Entonces, al fundarse, o al crearse, mejor dicho, la ley de Puerto Franco, eso dio una apertura, el que todo barco de cualquier nacionalidad pudiera venir a cualquier puerto del archipiélago y pudiera cargar y descargarse sin necesidad de esas autorizaciones, pues eso fue lo que adelantó. Justo a finales ya del siglo XIX es cuando se construye el Muelle Chico, en 1898 se construye, ya que era para la época de entonces, a nivel de las islas, no solo de la isla, sino a nivel del transporte marítimo, fue un paso muy adelantado. La ley de Puerto Franco, o digamos la declaración del sistema de franquicias comerciales en Canarias, fue la respuesta estatal a una serie de demandas que se venían desarrollando por parte fundamentalmente de la élite agroexportadora insular, al menos desde la Guerra de Independencia. De 1880 bien digo, a 1914, el puerto de la Luz en Las Palmas experimenta un desarrollo vertiginoso. Bueno, tanto como se coloca el quinto del mundo. La ley de Puerto Franco o el sistema de franquicias comerciales, cuando, digamos, se puede aprovechar al 100%, cuando se pudo aprovechar al 100%, fue cuando hubo unas infraestructuras apropiadas para desarrollarlas. Solo detrás de Bremen, Nápoles, Liverpool y no sé si Hamburgo. Entonces, teníamos un marco jurídico, pero necesitábamos los elementos materiales, necesitábamos puertos adaptados a las nuevas demandas de la navegación internacional. Y una anécdota muy interesante y muy curiosa, que usando la marea llena, el muelle chico de Puerto Cabras tenía 56 metros nada más y era un embarcadero para embarcaciones menores, ¿no?, con 2 escalinatas. Y sin embargo, usando la marea alta, la marea llena, un barco atracó con camellos que traía también de Lanzarote, los desembarcó y para luego exportarlos hacia África del Sudoeste. Lo cual fue la primera vez que un barco atracó en un muelle en la isla de Fuerteventura y en Puerto Cabras en este caso. Empiezan ya los cruceros en ese mismo año, los cruceros de turismo, empieza ya a moverse todo esto y quizá el crecimiento de los puertos canarios comenzó a partir de ese año 1928. Van a reforzar también el papel de Canarias como base carbonera, base logística de apoyo a la navegación, pero también un lugar de donde se pueden exportar frutas y otros productos agrarios que se pueden colocar en Bélgica, en Holanda, etc. Eso lo van a hacer las grandes empresas británicas fundamentalmente. Los principales tráficos de mercantes, ya sea de pasaje o de carga, y de suministro, de avituallamiento, sobre todo de carbón, a principios de siglo. Cogían leña también de nuestros montes, que por desgracia nos los pelaron todos, nos dejaron sin arboleda, y la vemos detrás de mí, cómo estamos ahí sin arboleda, porque fue cortada porque en los barcos, claro, había que cocinar. En Santa Cruz de Tenerife se inaugura la refinería en ese año 1928 y hace ya que todos los barcos también, fíjate, con más importancia, ya vengan aquí a cargarse de petróleo e incluso para seguir la travesía hacia América o hacia Europa. Cuando la época del último cierre del canal de Suez ocurrió en junio del año 1967, conseguimos dar 4 millones de toneladas de combustible. Hoy estamos en 2,5 millones aproximadamente. Esas son magnitudes de un puerto gigante. Que los puertos canarios, los 2 puertos más importantes de las islas, han sido como estaciones de servicio, pero a lo largo de los siglos, son estaciones de servicio en el Atlántico.
y por lo tanto había que en un puerto intermedio suministrar. Eso fue el lanzamiento principal y dio lugar a que dos importantes casas, como eran Miller y Elder, ambas hermanos de ingleses, y también la casa Werban, que eran los alemanes, los que pusieron la primera piedra y también los que a su vez pusieron los primeros paraderos, las estaciones carboneras, el suministro de agua. Aquí paraban, tenían agua. Hay una cosa curiosa, el agua que cogían aquí, al cruzar todo un mes, 2 meses, los que estuvieran cruzando el Atlántico, no se estropeaba. Por eso muchos barcos europeos venían aquí a llenarse de agua. Y era una ventaja porque estamos hablando de una época en la que está cambiando el mundo a nivel internacional. El telégrafo, el Internet del siglo XIX, hace que se puedan conocer el precio de los mercados, el valor de determinadas producciones, el nivel de determinadas producciones de forma casi instantánea en lugares absolutamente separados. ¿Cómo fue cambiando el puerto? El bar que está aquí se llama 24 horas. Ahí estaba antes lo que era la frontera y el bar, lo que era el bar de la Transmediterránea. El agua llegaba hasta ahí. Después de ahí ya se veía una peña que le llamábamos la Peña Miguel Moro, que se llamaba la parte del Quinchete, que ahora donde estamos nosotros, todo esto era agua. Toda esta parte aquí era agua. Y llegábamos hasta el final, que era la punta. Terminaron con el muelle pesquero y ya comenzaron luego a hacer lo que es el muelle de Sofía. Claro, toda la parte empezaron a rellenar, hicieron el Sofía. Y por último hicieron el Nelson Mandela y ahora acaba de ser el Juan Sebastián Elcano. Esto es una plataforma que existe en el Atlántico para de aquí distribuir para todos los océanos. Ámsterdam y Canarias son las dos donde se distribuye todos los contenedores para todo el mundo. El 2% del Producto Interior Bruto lo aporta al puerto. Eso ya es una idea de que 10.000 personas acuden todas las mañanas a trabajar al puerto. Son cifras que hemos tenido 14.000 buques en un año. Dio lugar a que aparezcan los primeros coches, aparezca el tranvía de una compañía belga y esto va haciendo que la isla vaya progresando y encontrándose aquí de todo lo que se usaba en Europa. Apostaría que nosotros tuvimos en Canarias primero los coches que en Madrid. La escasez que vivía la población contrastaba con la abundancia de productos que llegaban de todas partes del mundo a nuestros muelles. Y en ese escenario, la figura del cambullonero se revela como protagonista de su época. El régimen fiscal que existía en Canarias permitía que esos bienes que podían venir de cualquier parte del mundo se pudiesen colocar sin mayores trabas, ¿no? Y surge una figura muy curiosa y muy bonita en las Islas Canarias, que es el cambullonero. El cambullonero no es un mayorista, no tiene una red de contactos a gran escala que permita importar 3 toneladas de trigo o de harina, etc. Sí que podía conseguir carne enlatada, aceite, determinados elementos que a lo mejor no se podían encontrar en el momento de las cartillas de racionamiento. En 1972 entra en vigor el régimen económico y fiscal de Canarias y con ello desaparecen los puertos francos. Sí, efectivamente. ¿Qué ocurre con la figura del cambullonero? Bueno, yo creo que ese fue el primer punto y eso. Fueron dos. El primero fue lo de 1972, cuando Juan Pulido, es que estaba don Juan Pulido precisamente, cuando crea aquel régimen económico y fiscal, la famosa GI, que pone ese pequeño impuesto, porque entonces ya se nos va la alegría de Bravo Murillo. Ya empezó a entrar la Guardia Civil aquí, el control de la Guardia Civil, ya todo empezó a controlarse, todo estaba controlado y ya entonces ya se acabaron lo que es el cambullón. Fíjense que me acaba de decir, se empezó a controlar, porque antes no se controlaba. Hombre, claro, antes era un descontrol total, claro, antes por eso se llama cambullón, cambullir. ¿Y había trapicheo? Sí, claro, siempre hay trapicheo. Trapicheo hay antes, después y ahora, siempre hay. La terminación de los puertos francos fueron durante el gobierno socialista de Felipe González en la década de los 80. Y ahí es cuando al perder la franquicia, al perder la libertad comercial, al aparecer ciertos impuestos, que no era el IVA, pero era el IJIC, etc., se sufre un parón en seco
del cambullonero tradicional, que no desaparece del todo porque lo que va a hacer es evolucionar. Pero yo creo que el verdadero, digamos, puntillazo final del que ya mató a esto fue cuando entramos en el mercado común. Creo que se negoció mal la entrada al mercado común de Canarias. Canarias no podía perder su estatus de... Sí, y todo fue porque entonces tenían mucho poder los plataneros. ¿Y el cambullonero se transformó? Sí. Se adaptó a los tiempos. En provisionista de buques. Casi todos los cambulloneros, aquellos antiguos o sus hijos, se hicieron en provisionistas de buques, pero clásicos, donde llegaba el buque para comprar por los cables, tal, y entonces te vendían cosas de primera. Empezaron a hacerse casas, a instalarse casas aquí, representantes. Entonces ya no tenía razón de ser que el cambullonero las consiguiera, digamos, entre comillas, destraperlo. En 1972, la entrada en vigor del régimen económico y fiscal de Canarias acabó con los puertos francos y con más de un siglo de historia de libre circulación de mercancías. Las consecuencias fueron nefastas, especialmente para los cambulloneros. Yo recuerdo de pequeño tocar en la puerta, pero más bien asomarse, porque la puerta de mi casa estaba cogida con un callao, ¿no? Nada más. Y entonces, Josefita, que era la mujer del cambullonero, de mi abuelo. Sí, tal, ¿qué? Mire ver si... Y entonces estar el viejo allí, ¿no? Y salir, ¿qué es lo que quiere? Y tal, porque le estaban pidiendo que por favor penicilina o algo de esto. Pero ¿cuánto? Oh, lo que usted pueda traer y tal. Y entonces el viejo le dijo, pero usted no estará comerciando con esto y tal. Durante el siglo XX, los cambulloneros comercian con barcos procedentes de todo el mundo, principalmente de Europa, con países como Inglaterra, Alemania, Portugal, Italia, Dinamarca o Rusia, pero también con embarcaciones procedentes de Estados Unidos y Argentina. Los artículos también son muy variopintos. Se ofertan productos artesanales de la tierra como puros, plátanos, timples y hasta pájaros y otros animales, consiguiendo a cambio relojes, cámaras de foto, jabones, radios o medicamentos como la penicilina, obtenida de los barcos argentinos y que sirvió para salvar muchas vidas durante la posguerra. Los cambulloneros tienen escalafones dependiendo de la veteranía. Los chicobotes son los jóvenes encargados de manejar con destreza las embarcaciones, mientras los bombistas son quienes llevan a cabo las negociaciones y el comercio. Lo que indica más la influencia inglesa es que en mi casa, por ejemplo, teníamos un horario inglés. Nosotros comíamos a las 2:30 y comíamos galletas cracker, por ejemplo. Antes de España incorporarse a la Unión Europea, aquí en Canarias conocíamos lo que eran las galletas inglesas, lo que eran los chocolates, lo que eran las mermeladas. Alimentos, jaboncillos, desinfectantes, de todo traía mi padre a casa. Teníamos productos ingleses y muchas veces había productos en mi casa, bueno, y en casa de otras personas, que solo los veíamos aquí en Las Palmas y eran productos anglosajones y que por ejemplo en la península, en el resto de España ni se conocían, vamos. La mantequilla Rose era una mantequilla en una lata amarilla que era buenísima, o malísima, yo no sé, pero yo sé que se untaba y era buenísima. Era asombroso, ¿no? Es decir, tú ibas a desayunar y te encontrabas que la mantequilla procedía de Australia, que la mermelada era del Reino Unido o de Sudáfrica. En sus despensas traían una serie de productos que aquí no se conocían. Es decir, el chocolate, comienzan a traernos la mantequilla, un montón de productos. El chocolate que nosotros le decíamos chocolate inglés, que no sé qué marca sería. La gente les pedía una máquina de coser. Claro, ya se lo decías al del barco y el próximo viajante traía de Inglaterra una máquina de coser que sabía que la tenía vendida. Una Singer, de aquella máquina Singer. Y mamá novelería, ay, a ver, papá, ¿qué trajiste? Mermelada, ay, con lo que me gusta a mí, la mermelada de naranja, ay, mantequilla, todo. Nosotros todos los 7 hermanos. Porque había escasez de alimentos y entonces hacían intercambios con los tripulantes de los barcos, sobre todo con los mayordomos, los que llevaban la gambusa, y venían de América y te traían pues la carne, te traían también la mantequilla y a su vez del Reino Unido pues te venían todos productos ingleses. Ellos les traían pájaros bordados, los mantones de Manila, toda esta serie de cosas, pájaros y ron
¿sabes? Cosas, productos típicos aquí de Canarias. Nosotros aquí teníamos para cambiar, intercambiar, teníamos eso, la fruta del país, como dices, las muñecas estas, y los calados. El calado, eso sí lo apreciaban mucho. Eso era algo extraordinario. Ponían mantón de Manila, ponían traje, ponían mantilla. Ya empezaron a dejar de venir los barcos argentinos, ya empezaron a venir, en la década de los 60 vinieron los japoneses, después empezaron a venir todos los akebonos, todos los barcos tal, luego vinieron los barcos suecos de la Salem para hacer los transbordos de los barcos pesqueros japoneses que se hacían en la bahía, se hacían los transbordos. Y ya entonces ya empezaron a venir taifas del pescado. Y nosotros tuvimos que reinventarnos también, ya nos dedicamos también al pescado. También en los años 60, ¿no? Recuerdo también que una de las cosas que se conseguían a bordo aquí, o que mi abuelo por lo menos lo trajo, es los seicos. Los primeros seicos, pues se los cambiaban entre los marineros. A lo mejor algún barco que venía de la parte asiática o algo de eso traía, entonces le gustaba al cambullonero y le decía que si se lo cambiaba, y el otro, como tenía posibilidad de comprar otro, pues se lo cambiaba. Entonces yo recuerdo a mi abuelo con uno de los primeros seicos, que aquí no se vendían aún. Luego cambió, vinieron los coreanos, empezaron a venir los coreanos, ya se fueron marchando los japoneses, comenzaron a venir los barcos rusos y se formó una nueva taifa, que eran los que iban en embarcaciones a esperar los barcos fuera, y venía acompañándolo porque el que cogía el barco fuera y lo acompañaba, ese trabajaba ese barco. Pero había una cosa que se llamaba Spanish Fly, que era un afrodisíaco, de dudoso afrodisíaco, ¿no? Que los cambulloneros vendían, o sea, cambiaban con la gente de los barcos. Le decía que era un afrodisíaco y era como un tubo de ensayo. Teníamos perro, mono, loro, de todo teníamos allí y lo teníamos en un baño. Y el baño no había quien entrara, pues era un escándalo. Cuando se analiza la figura del cambullonero se habla también de alguien que es muy hábil en el comercio y que hace negocios casi rozando la ilegalidad. Sí, efectivamente, eran tramposos, hacían intercambio y claro, ellos iban su vida, ¿no? Después venían a tierra, los primeros aparatos de radio que llegaban aquí los traía el cambullón. Deambulaban por toda la zona del puerto y de Las Palmas vendiendo los Marconi y los Phillies, los primeros Phillies. Chonis, le decíamos antes a los guiris, le decíamos chonis. Los chonis siempre fueron enamorados de los pájaros. Entonces habían cambulloneros pajareros, especializados en pájaros nada más. Se arrimaba al barco y le enseñaba al pájaro y cantaba al pájaro. Y ellos se quedaban asombrados. Ah, sí, venga. Y mi padre, sí, venga. Ponía el pájaro que cantaba aquí y le daba otro. Y todo el mundo sabe, o deberían saberlo, que los pájaros canarios, el que canta es el macho. Y después cuando volvimos otra vez, que el barco se fue y volvió, dice, el pájaro no canta. Digo, papá, por favor, ¿por qué no le diste el pájaro que canta si es lo que tengo yo para entusiasmarlo a ellos, para que me compre? Pues por el pájaro le daban mantequilla, le daban mermelada y dinero también, y con eso vivíamos. ¿Qué pasa? A los 2 o 3 meses que llegaba el barco aquí, porque esos barcos son los que iban allá para la India, a las colonias, venía y le llamaba al pájaro, oye, mira, que el pájaro que me cantaste, que me vendiste, no canta, coño, mira, a ver. Entonces el pajarero se quedaba así, a ver, déjame ver eso. Lo cogía, lo miraba, empezaba así, tal. Ah, hombre, este pájaro lo que tiene es magua, está amurriado. Coño, el inglés se quedaba muerto, se encontraba hasta culpable. Dice, ¿qué será eso? Él no se atrevía a preguntar qué era. Dice, bueno, es que le falta un compañero, hombre, pero nada, esto lo arreglamos. Cómprame otro. Voy y metía la mano otra vez y sacaba otro. Y les encasquetaba, no solo les daba al mismo padre, sino les encasquetaba otro que a lo mejor era hembra. Pero pájaros verdaderos, habían 2 o 3 pájaros canarios legítimos. Los demás eran pintados. Los demás los pintaban con cal de alvear amarilla. Y venían los daneses, los noruegos, a comprar los pájaros, y habían 2 que cantaban bien, uno en una proa y otro en la popa. Cantaban, los demás eran pájaros de estos quirringos que les llamamos nosotros, pintados, y se los llevaban. Esta era una manera de subsistir como otra. Esta gente
al ser de procedencia humilde, eso ocurre mucho con la gente de procedencia humilde, se preocupaba mucho de sus parientes. Aquellos que tenían que irse para Venezuela, mientras esperaban allí, pues vivían con ellos. Y él les alimentaba. Otros mandaban dinero aquí a Merenara, porque, como dije, casi todos venían de aquí. Entonces, mataron mucha hambre. Y salvaron muchas vidas, porque era una... Yo tengo el caso de yo tengo un hermano único y escapó gracias a la penicilina, porque tuvo una septicemia con pus en la ingle y escapó de chiripa. Pero luego también hay anécdotas que son realmente históricas, entrañables y un poco hasta lacrimógenas, ¿no? Efectivamente. Que tiene que ver con aquellas personas que tenían una enfermedad y en aquel entonces no había medicación en Canarias. Estos hombres, estos campulloneros estaban hechos de una pasta especial, tenían una humanidad, eran auténticos caballeros, yo les llamo caballeros del puerto. La tuberculosis hacía estragos en Canarias. En aquel entonces la sífilis o enfermedades de cualquier tipo, pues ellos, el cambullonero, en este caso mi abuelo, se encargaba del cambalache, ¿no?, que hacían, ¿no?, conseguir penicilina, conseguir salvasán, que era lo que se utilizaba para la sífilis. A este hombre se le enfermó la mujer y se le murió. Además se le murió embarazada. Y luego su hija pequeña cogió la enfermedad también. Entonces, desesperado, se fue a ver a mi padre. Voy a hacer algo por ti. Voy a intentar, por medio de un cambullonero de aquí, de Telde, amigo mío, Goyo, que ese siempre me decía: don Luis, lo que no conozca yo es que no soy inventado. Dice, y si él no te puede conseguir la penicilina, es que no hay, pero déjame tal. Y le digo, Manolo, que el Goyo trajo un paquete. Me da un paquete con la suficiente penicilina para que Juan Melián pudiera salvar a la niña. Se fue al muelle a buscar a Goyo, y dice que se le abrazó, dice que Goyo tal, yo me iba a ir a la cara de Goyo, contando lo feliz que lo había hecho, que su hijo se había salvado, que esto usted es lo mejor que yo tengo, porque usted, yo siempre estaré agradecido, va, Dice que Goyo lo miraba, no decía nada. Vamos a ver, ¿la niña se curó o no se curó? Dice, sí, pues ya está, ya usted me pagó, coño. Y dice, Dios me da vuelta y se fue caminando. Yo sigo diciendo, eran auténticos caballeros, hombres de una humanidad extraordinaria y hacían cosas que hoy son impensables. La aspirina inglesa la trajeron ellos, la penicilina y la streptomicina igualmente. Es decir, aquí no había en la farmacia ese producto y ya lo teníamos aquí. Que era en la época difícil en que aquí no había nada en nuestras farmacias, pues coger y comprarnos esa medicina. Entonces el cambullonero es una figura muy importante en el archipiélago, sobre todo en las dos capitales canarias, que hizo que aquí pues también escapáramos de las enfermedades que se producían. Y eso usted lo vivió muy de cerca, lo del tema de la penicilina, porque alguien de su familia lo necesitó en un momento determinado. Sí. Mi abuela, precisamente, mi abuela. Claro, la penicilina, la primera persona que trajo la penicilina, que la trajo no, que la compró, y la trajo aquí era un tal Foria, que era un cambullonero muy antiguo, que su hijo fue portero del Castellón, estuvo aquí en Las Palmas, y luego un tal Elías, que era el que la distribuía. Este ya empezó a distribuirla un poquito en plan mayor, ya le vendía a toda la gente de la isleta, ¿sabes? Porque este señor vivía en la isleta. Sí, era muy conocido Elías de la penicilina. Si hay una comunidad que sabe de comercio y de puertos francos, es la hindú. Gandhi Chelaram, descendiente de los primeros hindúes que llegaron a las islas, recuerda los primeros pasos de su familia en Canarias y su trato con los cambulloneros. La familia Chelaram tiene negocios en todo el mundo y se inicia en 1860 con mi bisabuelo, y luego mi abuelo es el que lo engrandece. Un señor con gran fortuna y sobre todo un gran emprendedor con una visión de presente y de futuro, establece una compañía comercial basándose en los puertos francos. Abrimos tiendas tanto en la Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, como en Tenerife, pero también en Panamá, en Alejandría, en África, en toda Asia, en la India, en Hong Kong. Chelaram lo que hace es mandar a representantes suyos, es decir, empleados cualificados, que son una avanzadilla de lo que más tarde será su propia familia. Con una orden que era abrir una tienda en la mejor calle de la ciudad y en el mejor sitio de la calle. Llegan a Las Palmas de Gran Canaria en torno al año 1860, se establecen aquí y aquí empiezan con los intercambios comerciales. Los primeros televisores, los primeros aparatos de radio, los primeros transistores. En la calle Juan Rejón se le decía que era la ONU del mundo.
porque había un crisol de razas de todos los orígenes y procedencias. Decía, nosotros los canarios jamás una persona del mundo nos ha sido extraña. El comercio lo hacen directamente con aquellas personas que llegan a su propio establecimiento de la calle Triana. Se establecieron tiendas tanto en Triana como en la Plaza de Candelaria. Y esa es la filosofía que seguía en todas las ciudades del mundo. Pero también lo hacen a través de unos intermediarios necesarios, que son los cambulloneros. Incluso los cambulloneros que posteriormente se abastecían de nuestra tienda, pues vendían luego a los barcos que iban al puerto, ¿no? ¿Qué relación hay entre el cambullón y ese comercio que estuvo varias décadas muy incipiente, que fue el comercio de la electrónica a través de los comerciantes hindúes? Hombre, tuvo una importancia enorme. A Canarias la colocó en el primer lugar del mundo en ese aspecto, ¿no? Date cuenta que aquí llegaban todas las semanas barcos cargados con productos electrónicos del Japón principalmente, y también de Singapur algo y de Hong Kong, ¿no? Que ellos al fin y al cabo acercaban a Gran Canaria productos que eran muy difíciles de conseguir en el resto de España y en el resto de Europa. Una parte que es la parte, digamos, del tipo bazar, y luego ya una parte que llega a partir de los años 60, que es la parte de la electrónica. Lo que aporta el hindú es la internacionalización de los puertos canarios. Picaresca, ingenio y una gran capacidad de trabajo eran las cualidades de los cambulloneros, esos comerciantes portuarios que hicieron de la necesidad una virtud y que aprendieron a jugar con las cartas que les había dado el destino, sacando partido de nuestra situación geográfica, negociando con los tripulantes de los barcos, ofreciendo lo que tenían, consiguiendo lo que necesitaban, productos desconocidos en España o medicinas. Se convirtieron en los mejores embajadores de Canarias para con el mundo, demostrando que la colaboración siempre es posible y que el idioma no es una barrera infranqueable. Los tiempos cambian, el mundo evoluciona y las tradiciones desaparecen. Nos dejan su legado, sus vivencias, esas que se cuentan con una sonrisa en los labios, la que se reserva para las historias que de verdad necesitan ser contadas. Así era el cambullón, memoria viva de los puertos de Canarias. Eso nada más es para quitarse el sombrero y dar... Los cambulloneros tienen un monumento, una pequeña estatua allí en el Castillo de la Luz, no se lo habrán visto, con un... Por cierto, no sé por qué le pusieron con eso así colgando, pero en fin. Pero yo le haría algo más, y haría, pues eso, a los niños en los colegios, en vez de hablarle de los reyes godos, que eran 20 y que uno se murió, hablarle más de nuestras cosas, de nuestra historia reciente.